Hola, soy Carla Delgado y en este vídeo vamos a hablar sobre las cervicales y cuáles son sus conflictos emocionales de cada una de ellas. Las cervicales están formadas por 7 vértebras y los conflictos relacionados con estas vértebras pues tienen que ver con la comunicación, bien sea lo que nosotros comunicamos o lo que los demás nos comunican. Es decir, tiene que ver con la comunicación con relación a nuestro entorno. Como ya he mencionado en muchos vídeos, al ser un conflicto osteoarticular siempre tiene la connotación de desvalorización. Por tanto, el conflicto siempre lo vivimos como una autodevaluación. Para entender más concretamente cuál es el conflicto de cada una de las vértebras, vamos a ir analizando cada una de ellas de forma concreta. El conflicto de la cervical 1 y 2 está relacionado con la sensación de no ser escuchado. La connotación de la cervical número 3 tiene que ver con una desvalorización por no ser capaz de expresarse, no ser capaz de decir las cosas. La C4 tiene que ver con dificultad para expresar la propia opinión o para encontrar una determinada solución a un conflicto, encontrar el equilibrio. La C5 tiene que ver con una desvalorización con relación a un intento de arreglar las cosas, con relación a la comunicación. Normalmente puede tener que ver, por ejemplo, cuando intentamos arreglar un conflicto, tratar de restablecer la comunicación con alguien con quien teníamos un conflicto. Pero siempre, como te digo, vivido con una desvalorización por no conseguir hacerlo. La cervical 5 y 6 es una desvalorización con relación a lo que digo o a lo que me dicen. La C6 siempre tiene una connotación de injusticia y tiene que ver con el you, es decir, no bajar la cabeza, no ceder ante una autoridad, ante algo que yo considero una injusticia. Y la C7 pues es muy parecido el conflicto a la C6, pero con relación a un conflicto más reciente, es decir, más actual. La clave para solucionar los problemas de cervicales, como ves, tienen que ver con la comunicación. Por tanto, tengo que aprender a comunicarme de manera que me respete a mí mismo y que no me desvalorice. Es decir, tengo que aprender a valorarme y a respetarme para también conseguir comunicarme de una forma más coherente. Cuando consiga tener una coherencia desde lo que pienso, lo que siento y lo que expreso, entonces dejaré de tener esos problemas cervicales. Como he comentado también en otros vídeos, todos los temas relacionados con los huesos y el aparato osteoarticular siempre tiene una connotación, como he comentado, de desvalorización, pero también es estructural. Es decir, es una información que ya llevamos heredando de nuestro árbol genealógico, de un árbol genealógico que por lo general tiende a desvalorizarse y a no respetarse a sí mismo, y por tanto ese es el aprendizaje que nosotros tenemos que llevar a cabo. Por tanto, lo que te recomiendo es que trates de escucharte a ti mismo, de ver qué es lo que sientes, qué es lo que realmente quieres hacer y trates de buscar la coherencia con eso. No solo buscar el contentar al otro, el quedar bien, sino el primero escucharte y respetarte a ti mismo. También podemos analizar el transgeneracional para entender este conflicto de una forma más profunda, pero siempre lo que al final nos va a ayudar a sanar es tratar de hacer cambios, en este caso en la manera de comunicarnos con nosotros mismos y por tanto también en la manera de comunicarnos con nuestro entorno. Así que espero que este vídeo te haya ayudado a entender esos conflictos relacionados con las cervicales. Y recuerda que puedes dejar tus comentarios debajo del vídeo con cualquier consulta o sugerencia que quieras hacerme. Ha sido un placer compartir este vídeo contigo y nos vemos en los próximos.